Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda que nos convoca a hablar sobre la libertad de expresión, ¿no? Un tema candente, un tema interesante. Me acompañan a mi izquierda Patricia Simón. Patricia, nacida en Estepona en 1983,
Es reportera especializada en derechos humanos y enfoque feminista, fue cofundadora y subdirectora de Periodismo Humano, ha realizado coberturas en más de 25 países, colabora con La Marea, donde ha documentado las protestas de Irak, las consecuencias de la pandemia de COVID-19, el incendio del campo de personas refugiadas de Lesbos, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, etc. Y a esta Semana Negra viene a presentarnos Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, un libro interesantísimo que les recomiendo leer. En el extremo izquierdo, a mi izquierda de la mesa, está Sergio Ramírez, nacido en Nicaragua en 1942, parte de la generación de escritores latinoamericanos que surgió después del boom y que tras un largo exilio voluntario en Costa Rica y Alemania abandonó por un tiempo su carrera literaria para incorporarse a la revolución sandinista. En los últimos años su relación con el poder sandinista se ha ido deteriorando y tras las protestas de la primavera de 2018 contra el Ejecutivo sandinista se dio en septiembre de 2021 una orden de detención contra él que en aquel momento viajaba a España y se quedó aquí como exiliado. Ha publicado un montón de novelas, ha publicado libros de cuentos, de ensayos. En 2017 se convirtió en el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes. En 2021 el Círculo de Bellas Artes de Madrid le otorgó su medalla de oro y aquí viene a presentarnos su última novela que acaba de presentar aquí en la Semana Negra. Carlos Bardem, en mi extremo derecho, no ideológico por supuesto, sino simplemente geográfico. Nació en Madrid, 1963, es actor, guionista, escritor, no requiere mucha presentación, ha salido en un montón de series de televisión, de películas, las últimas El Cid y Maricón Perdido como series, numerosas películas, desde Más que Amor, Frenesí en 1996 hasta Centauro en este 2022 y en 2020 ganó el premio Espartaco a la mejor novela histórica en este festival con la novela Mongo Blanco. Ahora acaba de publicar El asesino inconformista. José Manuel Fajardo es escritor, periodista, traductor y gestor cultural. En 1992 obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Ha publicado novelas como Una belleza convulsa o Mi nombre es Jamaica. Su última novela, Odio, se ha publicado en 2021 y en francés y en español en 2022. También es autor de ensayos como La epopeya de los locos, Españoles en la Revolución Francesa. Como periodista ha trabajado en medios como Infolibre, El País, El Mundo, El Periódico de Cataluña, Cambio 16 o Le Monde Diplomatique. Imparte cursos de escritura creativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Y finalmente, Berna González Harbour, a mi derecha, Premio Dashiell Hammett 2020, a la mejor novela del género negro en español en este festival también, con El sueño de la razón, periodista también, en El País, participa en la tertulia Hoy por Hoy en la cadena SER, conduce el programa sobre libros que estás leyendo y aquí viene a presentarnos también un libro sobre Goya y los monstruos de la razón. Y nada, como sabéis, pues eso, estamos aquí para hablar sobre libertad de expresión, un tema, pues ya digo, candente, y quería empezar por lanzaros una pregunta a todos para que vayáis, contando un poco vuestra reflexión al respecto, que es simplemente cuál es el estado actual de la libertad de expresión en España y el mundo, ¿no? ¿Está amenazada? ¿Está en retroceso? ¿Cómo lo veis, no? Si os parece, pues empezamos por Carlos. Bueno, habiendo aquí excelsos periodistas, escritores, un maestro como Sergio Ramírez, que además aúna eso la condición de exiliado, yo me gustaría más callar que decir algo. Pero bueno, ya que me preguntas, te diré, yo creo que la libertad de expresión goza de muy mala salud. No creo que enfrente situaciones que no haya enfrentado antes. Sí creo que vivimos en una, y eso los compañeros periodistas tendrán mucho más que opinar sobre esto, pero a mí me interesaría conocer su idea sobre esto. Creo que sí enfrenta algunas cosas nuevas que tienen que ver con la viralización de la información, con el descrédito de la verdad, con la instalación de este relativismo que equipara. Antes, en una de las charlas se ha mencionado la democratización de la mentira, la equiparación entre inteligencia e ignorancia a través de la viralización. Todas las opiniones son respetables. Creo que esa es la principal y novedosa amenaza a la libertad de expresión en nuestros días. José Manuel. Sí, hola. Buenas tardes. Yo diría que si queremos saber el estado de la libertad de expresión, hay un dato muy simple, que para mí es el más revelador de todos,
que es la situación en la que se encuentra la persona que más ha contribuido a desvelar aquellas manipulaciones e informaciones que estaban ocultas en los grandes centros de poder, particularmente en Estados Unidos, en las últimas décadas, que es Julian Assange. El hecho de que esa persona haya vivido lo que está viviendo y que el final de su historia parece que va a ser el de ir a parar a manos de la justicia de Estados Unidos, es decir, ir a recibir el castigo por haberse atrevido a hacer públicos, a expresar libremente aquello que el poder estaba interesado en que no se dijera, creo que es una especie de lección magistral para que todos tomemos nota de lo que nos espera si sacamos los pies del plato. Entonces, en ese sentido, me parece que es un síntoma muy revelador de que la libertad de expresión está en una situación en estos momentos muy difícil y que, sobre todo, en mi opinión, si la dialéctica de guerra y militarista que se ha disparado frenéticamente después de la invasión de Ucrania sigue por los derroteros en que va ahora, en el cual cualquier opinión que discrepe del parte de guerra es considerada inmediatamente como un ataque a la sociedad, a la democracia y a nuestros valores. Acuérdense ustedes que cada vez que alguien invoca todo el tiempo nuestros valores, por lo general hay que echarse a temblar. Entonces, creo que nos espera un futuro todavía más feo. Bueno, sí, voy estando de acuerdo, pero por añadir una cosa distinta. Libertad de expresión, sí, existe, está bien. O sea, no había libertad de expresión cuando teníamos a Franco, francamente. O sea, hoy sí hay libertad de expresión. Lo que sí nos encontramos es unos agujeros negros en el periodismo que convierten el oficio, el sacro oficio para mí, porque lo soy, porque lo adoro y porque creo en el periodismo, en un terreno muy proceloso en este momento. Y me estoy refiriendo, acabamos de conocer en estos días, hace pocos días, cómo el director de Al Rojo Vivo, en La Sexta, y no me importa decirlo con nombres y apellidos, reconocía en unos audios grabados ahí por Villarejo que estaba dando mercancía averiada sobre Podemos a sabiendas. Es decir, todos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? A sabiendas, sabía que eso era burdo, que Pablo Iglesias no podía tener una cuenta para que Maduro le pagara 200.000 eurillos, o sea, era todo un montaje, lo sabía y aún así lo emitió diciendo, bueno, también entrevistó a Pablo Iglesias, o sea, esta cuestión de la equidistancia, este es el violador, este es el violado, yo equidistante doy voz a los dos. No, señor, hay que estar con el violado, nunca con el violador, no puedes tener equidistancia, ¿no? Entonces, vemos agujeros terribles en nuestro ejercicio del periodismo. Eso no quiere decir que no haya libertad de expresión, yo creo que la hay. No la hay en Rusia, donde decir la palabra guerra o incluso poner 6 asteriscos, que son 6 los fonemas que tiene no a la guerra en Rusia, 6 asteriscos sin palabras te lleva a la cárcel en Rusia. Aquí no. Aquí tenemos libertad de expresión, pero tenemos agujeros. Lo dejo ahí, si queréis. Bueno, también por añadir, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión efectivamente está pasando momentos terribles porque sigue vigente la ley Mordaza y eso significa que practicar y ejercer el periodismo en determinados territorios de España, como son nuestras fronteras, pues desde hace muchos años, no solamente desde ahora, pues te expone a que te quiten la tarjeta de la cámara, que te multen, ¿no?, por hacer fotografías o grabar la violencia contra las personas migrantes, o que también en los desahucios en las ciudades de la península o en manifestaciones pues te expongas a multas y a falsos testimonios. De hecho, esta semana están juzgando a 2 compañeros que son acusados por parte de la policía de agredirles, cuando los vídeos lo que demuestran es que ellos denunciaron que habían sido agredidos durante una manifestación de Vox y eso les puede ocasionar 3 años de prisión, ¿no? Y ahí también hay un papel muy importante de determinadas asociaciones de la prensa, como la Asociación de la Prensa de Madrid, que nunca está del lado de los periodistas, que siempre está
del lado del poder, y eso habla también mucho de por qué la situación del periodismo es la que es y tiene esta crisis de credibilidad, ¿no? Pero yo creo que la libertad de expresión también se ejerce y se defiende desde el periodismo incómodo, que no está en las trincheras, y ahí voy a ser también crítico con nuestras audiencias, ¿no? Todo aquel periodismo que recoja los matices y la complejidad no es premiado por la mayoría de las audiencias. Estamos en un momento cuando hablamos de crispación y polarización, que parecen conceptos, ¿no?, teóricos y vacuos, que significa que hay un creciente sectarismo en la ciudadanía. Y eso supone que muchas veces cuando hacemos informaciones, por ejemplo, sobre Ucrania, y a mí me ha pasado, sobre la guerra, pues quienes son informaciones además que recogen esa complejidad, que hablan del crecimiento de la ultraderecha en Ucrania, que hablan de cómo no se ha evitado esta guerra, aún así hay quienes te tachan de imperialista o pro-OTAN porque de repente documentas in situ, ¿no?, en las ciudades donde las tropas rusas han cometido crímenes de lesa humanidad, y entonces hay quien te acusa de estar al servicio de la OTAN, y cuando documentas cómo hay una creciente ultraderecha en Ucrania desde hace bastantes años, pues te acusan de estar justificando la invasión rusa. Y yo defiendo muchísimo esa incomodidad, ¿no? El ejercer un periodismo que recoge los hechos no significa que eso sea la realidad de todo el país, sino lo que ves, y generar esa... Bueno, pues que de repente sientan que no estás en el bando de nadie, que no perteneces a nadie, porque eso es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y por acabar también, con Nicaragua nos ha pasado muchísimo. Es decir, quienes hemos desde las protestas de 2018, pero la primera vez que yo viajé a Nicaragua, que fue en 2008, y documentamos cómo Ortega había prohibido el aborto, ya nos estaban acusando de ser imperialistas, ¿no? Y ahora, afortunadamente, gran parte de la izquierda conviene en que el secuestro de la democracia del régimen de Daniel Ortega es una evidencia, pero para llegar hasta ahí son muchas las acusaciones que se reciben, ¿no? Entonces, eso sí que es un problema también para la libertad de expresión, cuando nos podemos autocensurar como periodistas por comunidades, por públicos cada vez más sectarios. Muchas gracias por darme el pie para lo que voy a decir, ¿no? En Nicaragua no existe la libertad de expresión en absoluto, porque se terminaron los periódicos escritos, no por el impacto del mundo digital, sino porque el régimen ocupó militarmente el diario La Prensa, que es el único periódico impreso que existía en el país. La inmensa mayoría de los periodistas de ese periódico están en el exilio. El gerente del periódico está preso, acusado de lavado de dinero. No existe un solo medio independiente funcionando libremente dentro de Nicaragua. Los que no han sido clausurados y confiscados, los periodistas han tenido que huir. Solo en Costa Rica hay más de 120 periodistas que trabajan activamente en los medios digitales que se hacen desde el exilio. Esta es una situación de absoluta falta de libertad de prensa, no de falta relativa de libertad de prensa. No estamos hablando de censura, sino que estamos hablando de supresión de los medios de comunicación que tienen que hacerse desde el exilio. Pero cuando pienso en la falta de libertad de prensa, pienso también en los periodistas mexicanos de provincia. Esto es algo que no deberíamos perder de vista. Hasta el día de hoy hay más de 15 periodistas de pequeños medios provinciales asesinados en México por organizaciones paramilitares, por organizaciones ligadas al crimen organizado, por carteles de narcotráfico. Ahora en México el narcotráfico domina no solo el negocio de la droga, sino también lo que se llama el derecho de piso, que ahora cobran por tener un negocio, por tener una tienda abierta, por tener una línea de taxis, por tener una línea de autobús que comunica a dos poblaciones.
cobran un impuesto de hecho en la medida en que el crimen organizado le ha ido quitando terreno a las atribuciones del Estado. Y eso ocurre no solo en México, sino en otros países de América Latina. Es decir, el Estado pierde el poder de dominio sobre territorios enteros y lo va cediendo y de ellos se van apoderando las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Esto tiene mucho que ver con la visión global que tenemos de libertad de prensa en América Latina. Es decir, y a mí lo que más me llama la atención, y con esto cierro, el caso de México es que cualquiera pensaría que si matan un día a un periodista, matan a otro, a uno lo matan en Michoacán, a otro lo matan en Chiapas, al otro lo matan en Jalisco, en todo el país se están iluminando todos estos focos rojos, pues ya no debería haber más periodistas independientes porque todo el mundo debe haber huido o escondido dentro de su casa y cerrar los medios digitales y sin embargo esos medios se mantienen activos. Sin embargo, los periodistas siguen haciendo sus denuncias, siguen metiéndose a investigar casos de corrupción, siguen metiéndose a levantarle las enaguas a las mafias. Eso es periodismo verdadero. Bueno, mencionaba Berna en su intervención este asunto, ¿no? Este escándalo que está en el candelero español en este momento de pues, bueno, una oscura trama cloaquera en España por la cual pues, una serie de periodistas, entre ellos Antonio García Ferreras, Eduardo Inda, etcétera, aceptan transmitir a sabiendas bulos contra una organización política como Podemos. Esto nos habla pues, un poco de los rebordes tenebrosos de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión a veces es la libertad de mentir a sabiendas, la libertad de manipular. Sabemos desde siempre que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la prensa. ¿Creéis, os pregunto, en alguna clase de mecanismos que controlan estas derivas? Hablar de esto es complejo porque, pues bueno, ¿quién controla? ¿Cómo? Yo esto querría, porque veo que este debate, lógicamente por la composición de la mesa, está muy derivado hacia la libertad de prensa. Pero si esto es una cosa que atañe más a la libertad de expresión, y lo digo, voy a compartir con todos vosotros una cosa que me honra. Yo tengo una demanda de Eduardo Inda, por decir en la televisión, que era un mentiroso que fabricaba cosas con Photoshop. Conmigo no pudo, porque yo me puedo pagar un abogado, pero a otra mucha gente sí le cierra la boca. Quiero decir, a mí me gustaría que reflexionemos que al margen de las gradaciones entre el asesinato horrible, siempre, de periodistas mexicanos o el asesinato económico mediante la precariedad de la libertad de los periodistas en nuestro país, ¿qué pasa con la libertad de expresión nuestra? Vivimos en un país donde hay gente que va a la cárcel por decir que los borbones son unos ladrones. ¿Qué pasa con esa libertad de expresión? ¿Qué mecanismos judiciales garantizan mediante un golpe blando, mediante el lawfare, no solo que los periodistas estén amordazados, sino que nosotros estemos amordazados, que tengamos un rey huido en unos Emiratos y no podamos hablar de ello con libertad? Yo creo que ese es otro tema que me gustaría conocer vuestras opiniones, ¿no? Porque creo que el peligro hacia la libertad de expresión, lo que se está confabulando es un perfeccionamiento de los mecanismos de control de la opinión. No ya de los profesionales de la opinión. Como ha dicho el compañero, no hay más que ver el caso Assange para ver en qué acaba todo esto. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una distopía ya donde mediante el control digital unos jueces convenientemente parcializados y unos medios convenientemente manejados, ¿qué pasa con nuestra libertad de expresión? ¿Somos libres de expresarnos? Esa sería mi pregunta. El ciudadano. Las penurias del periodista, que son muchas, y de los periodistas independientes y valientes, por supuesto, terribles, las conocemos bastante. Ahora también muchas de sus miserias. Pero ¿qué pensáis vosotros de la libertad de expresión del ciudadano? ¿Somos libres realmente? ¿Somos más libres, menos libres? ¿Hacia dónde se encamina esto? Claro, esa pelota está buena, ¿eh? Mira, yo así como somos muchos voy a tratar de ser muy rapidito y así la cosa corre, ¿no?
Yo veo dos cosas aquí. Uno, tú estás planteando ese ejercicio de la libertad de expresión por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero yo creo que es que el problema es que todo está interconectado. Es decir, nosotros vivimos ahora mismo en una sociedad que básicamente toma sus decisiones en base al estado de la opinión pública. Es una sociedad de la opinión. Entonces, el influjo que en esa opinión ejercen aquellos que controlan, manipulan, administran, proveen información, determina muchísimo todo, incluida la propia praxis de la libertad de expresión de los ciudadanos. Yo creo que nosotros, la sociedad española es una sociedad que tiene tendencia a la bronca, porque lo llevamos en el carácter. Creo que es una sociedad que tiene una larguísima herencia intolerante, que no se limita a la dictadura. Al fin y al cabo somos hijos de 3 siglos y medio de la mayor máquina totalitaria de la modernidad, que es la Inquisición española, y de 350 años de pasar miedo, eso deja una herencia que perdura. Si a eso le sumas un par de dictaduras, pues digamos, para reforzar... Y alguna carlistada. Y alguna carlistada, pues el resultado final es que es una sociedad que siempre tiene... Yo siempre tengo la sensación que la gente tiene miedo. Y yo creo que en España funciona muy eficazmente la autocensura. El gran límite para mí de la libertad de expresión ciudadana en España es ese miedo que yo creo que es justificado, porque los que administran el palo ya han demostrado en España que cuando lo quieren emplear, lo emplean a fondo. Entonces, yo no digo que sea un miedo injustificado, pero ese miedo creo que tiene una importancia enorme. Y los medios de comunicación, en este momento, son los grandes administradores y jugadores del miedo en la sociedad española. Si uno va, yo vivo fuera de España para mi sosiego espiritual y voy siguiendo todo lo que ocurre aquí, y tú vas viendo cómo la prensa va focalizando los miedos y los terrores y el miedo, ya saben ustedes, la ecuación es, miedo es igual a odio, y de odio a violencia no hay más que un paso. Entonces, ese mecanismo, que es un mecanismo perverso, se manipula y se ejerce a través del poder mediático. Y aquí, y dejo con esto ya un tema que sé que va a levantar ampollas, pero yo voy a dar ahí mi opinión. En una sociedad democrática, los poderes tienen que estar controlados, porque la libertad no consiste en que yo haga lo que me dé la gana, hagan que disfrute de unos derechos que tienen también unas limitaciones, porque son concurrentes y a veces enfrentados a derechos de otros. A nadie se le ocurriría que no exista un código militar y que los militares puedan tomar las decisiones que les den la gana. Los jueces no pueden invadir o no deben invadir el territorio del Poder Legislativo. El Poder Legislativo no puede meterse en el Poder Ejecutivo. Existen incluso dentro del Poder Económico, o existían hasta que la han ido aflojando, pues leyes antimonopolio. Bueno, el único poder, que además es un poder central en la sociedad actual, porque es una sociedad de opinión pública, es el poder mediático, y es el único que no tiene ningún tipo de control. Y cuando a uno, cual es mi caso, se le ocurre decir que hace falta que exista algún tipo de control y de orden en ese poder, para que ese poder no se convierta en una herramienta torticera mediante los cuales grupos de intereses puedan manipular a la sociedad, entonces te dicen, es que tú lo que quieres es limitar la libertad de expresión. Bueno, pues yo me rebelo absolutamente contra esa idea de que la libertad de expresión permita e incluya y facilite la libertad de manipulación, la libertad de engaño y la manipulación de la opinión pública con intereses espurios, que es lo que está ocurriendo ahora. Y creo que en algún momento habrá que sentarse a pensar de qué manera se puede articular el poder mediático de forma que exista y se mantenga la libertad de prensa y libertad de expresión, pero que se encuentren los cauces y las maneras para poder parar los pies y cortar las prácticas, este tipo de prácticas siniestras que están deteriorando nuestra democracia.
A ver, yo creo que nos está faltando un elemento en la ecuación para añadir a todo esto. Hablas del poder mediático y tienes razón, pero está ahora mismo sobrevalorado, en el sentido de que hay un nuevo campo por el que la ciudadanía se está informando que no viene del poder mediático o no del poder mediático tradicional, y que son las redes y que son los algoritmos y que son las grandes empresas de las redes, o sea, es Twitter, es Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, todo el camino que lleva Vox, por ejemplo, toda la información que se va colando y se va filtrando y que va consiguiendo adeptos mediante bulos, mediante mentiras sobre los inmigrantes. O sea, yo me he puesto un día a seguir las redes de Vox por cuestiones profesionales, no es que tenga yo ese vicio, y es que me tenía que duchar cada 2 horas, o sea, era una cosa impresionante sobre la cantidad de mentiras. Era a propósito de una crisis que había en Canarias, que les habían alojado a mis pobres inmigrantes, les habían alojado en unos hoteles que estaban vacíos por la pandemia y habían llegado unas pateras y les metieron la cantidad de mierda, que les estaba cayendo a los hoteleros, a los inmigrantes, etcétera. Y era todo a base de mentiras. O sea, había habido unas trifulcas, luego se demostró que no eran tales trifulcas. Bueno, a lo que voy es, ¿cómo está avanzando la mentira y cómo está avanzando la perversa ideología fascista, porque podemos llamarla así? No es con el poder mediático tradicional, por ejemplo, es mediante las redes fundamentalmente. Bueno, y es cuando Abascal hoy viene a divertirse con las hormigas Abascal. Bueno, también es verdad. Y es cuando Abascal o cuando toda esta gente se sienta en un despacho de la cadena SER, en un estudio de la cadena SER. Abascal o cualquier boxero de pro se sienta en un despacho de una cadena de radio a hablar y no se le desmiente. En la SER ya te digo, bueno, pero quiero decir otra cosa. O sea, quiero decir que tenemos que poner en la ecuación esta cuestión de las redes y luego luego vamos al poder mediático y ahí también estoy de acuerdo en que está cayéndose en pedazos la forma en que muchos medios quieren intervenir en la política. Y eso es perverso, porque los medios lo que tenemos que hacer es informar, es ser los intermediarios. Cuando Julian Assange, muy bien traído por José Manuel, ha divulgado Wikileaks, ha divulgado todo eso que ha puesto a temblar a Estados Unidos y a tantos países, él ha necesitado a los medios tradicionales, ha necesitado el papel de los intermediarios que hagan el trabajo de contexto, que hagan el trabajo de cuidado de no revelar fuentes para que no haya perjuicio a los aludidos. Es decir, es cuando ha dejado a los medios cuando le ha empezado a ir fatal, porque ha señalado a gente que salía en esos papeles y que ha sufrido represalias. A lo que voy es que los intermediarios hacen falta, el trabajo periodístico hace falta, pero un trabajo periodístico profesional. Evidentemente tú eres periodista como yo y lo sabes perfectamente, o sea, un trabajo periodístico profesional tendente a contar verdades, no tendente a cambiar realidades políticas, ¿no? Entonces sí, tenemos los dos lados, tenemos una realidad de redes donde las grandes corporaciones de Internet están teniendo todo el poder, y cuando digo todo el poder no os podéis imaginar hasta qué punto estoy hablando, y tenemos un sistema mediático clásico que se cae en pedazos profesionalmente en algunos ámbitos, ¿no? No quiero decir en todos, por supuesto. Y bueno, el resultado es pues todos esos fracasos que estamos viviendo cada día y el éxito de las miradas populistas y de las miradas fascistas por culpa de esta deriva. Yo es que creo que no se pueden analizar como espacios estancos las redes sociales y los medios de comunicación, porque de hecho gran parte de los medios de comunicación se alimentan de la agenda que marcan las redes sociales, ¿no? Entonces ese es el problema, que quien está marcando, no todos los medios de comunicación, pero gran parte de los medios de comunicación, es el chascarrillo, es lo más grotesco, es la agenda fascista. Y quien está marcando la agenda fascista en las redes sociales es una industria multimillonaria
de desinformación y de intoxicación que genera odio, ¿no? Es decir, no es un fenómeno natural que parece que hay un montón de gente aburrida en su casa que se dedica a escupir odio, sino que realmente las grandes fortunas están invirtiendo cantidades ingentes con una agenda internacional compartida, y eso hay muchísimos informes de fundaciones internacionales que han analizado, ¿no?, todo este fenómeno de encuentros para organizar la respuesta entre Bolsonaro, Orbán, Erdogan, Abascal, Le Pen desde hace años, para dirigir cómo destrozar las democracias desde dentro. Y para eso es para lo que está sirviendo toda esa agenda de odio en las redes sociales. Lo fascinante de todo esto es que en vez de analizarlo desde ese prisma, desde los medios muchas veces lo analizamos desde el último tuit, ¿no?, escandaloso, y de eso convertimos un titular que al final lo que hacemos es reproducir el discurso asqueroso basado en mentiras, que es lo que hizo Ferreras también, de decir, bueno, sabiendo que esto es mentira, a mí esto me da muchísima audiencia, ¿no? Pero claro, eso está vinculado también con una normativa que ha ido creciendo desde los atentados del 11 de septiembre y desde la implantación de toda esta doctrina de supuesta seguridad frente a la libertad, ¿no? Y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en España tenemos un delito del odio, que en un principio podríamos estar de acuerdo precisamente, ¿no?, por lo de poner coto a toda esta nueva agenda para secuestrar las democracias e instaurar regímenes autoritarios, pero que lo que estamos viendo es que quien utiliza ese delito del odio son de nuevo las clases privilegiadas para atacar a quienes defendemos los derechos humanos. Entonces tenemos a los abogados cristianos, ¿no?, con toda esa financiación que está mayor oreja, como se ha visto detrás, de cientos de millones de euros en toda Europa, como se ha publicado esta misma semana, atacando y denunciando, por ejemplo, a los colectivos de personas LGTBIQ, que lo que están defendiendo es igualdad de derechos, ¿no? Y con todo eso generamos todo ese delito del odio, que era para defender a las personas que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad y protegerlas, ¿no? Y de nuevo no estamos afrontando esto, y esto significa que, como bien se comentaba antes, la política del miedo, que es estratégica para toda esta ola reaccionaria internacional, lo que utiliza es ese miedo para señalar al otro y decir que es el que está acabando, ¿no?, con nuestro modo de vida. Y lo que estamos haciendo desde los tribunales también, porque tenemos un problema en este país con una judicatura muy reaccionaria en muchos casos, porque para acceder a ella necesitas años de estudio que muy pocas personas pueden permitir, son muy pocas familias, y con lo cual se está, como hemos visto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, también perpetuando todo este modelo, ¿no? Y por acabar también con esta cuestión, que muchas veces creo que desde los medios de comunicación, cuando analizamos este fenómeno, ponemos mucho foco en lo ideológico, ¿no?, que es cierto, es decir, hay una agenda reaccionaria, obviamente, y que las primeras además en sufrirlo somos las mujeres y el colectivo LGTBIQ, por supuesto, pero que en realidad los derechos de más de la mitad de la población mundial no es lo que más les importa. A Vox lo que le importa es defender los intereses de una minoría, de una élite, y utilizan esa agenda reaccionaria porque hay muchísimas personas que se han quedado descolgadas de la democracia y que sienten que ese mundo que conocían ya no existe y no tienen esperanza, y para eso crean ese pasado ideal. Pero que muchas veces lo que tenemos que hacer desde el periodismo, lo que pasa es que es más costoso y menos llamativo, es seguir la senda del dinero. Y cuando seguimos la senda del dinero, a quienes representan, no están representando tanto a quienes luchan contra el aborto, porque ellos van a seguir, ellas van a seguir abortando porque tienen el dinero, sino a las grandes empresas del IBEX 35 y a todas las grandes empresas que se sienten amenazadas porque de repente estamos cuestionando que sus beneficios sean más multimillonarios que nunca, cuando la desigualdad ha crecido más que nunca, ¿no? Sí, a mí creo que tengo muy pocas cosas que decir después de todo lo que he escuchado, porque estoy muy de acuerdo con las propuestas que se han hecho aquí en la mesa. Creo que realmente hay una crisis de los medios tradicionales de comunicación en la medida en que ha habido un traslado masivo hacia las redes cibernéticas, y hoy las redes sociales son fuentes privilegiadas de información, y las redes sociales son mucho más fáciles de manipular por este anonimato
autorizado que existen todos los que participan en las grandes redes sociales. Hay un libro para mí clave que explica estos mecanismos que se llama Esto no es propaganda, de Peter Pomerantsev, donde explica cómo operan esto que se llama las granjas que fabrican bulos y que se pegan como ladillas a las informaciones, en las colas de las informaciones, y son lugares donde hay 200, 300 personas concentradas. Una existe en San Petersburgo, por ejemplo, donde están comentando todas las noticias, falsificando lo que dicen las noticias e inculcando esto que se ha dicho aquí, que es muy importante, que es el miedo, porque a lo que se apela hoy en día es a los sentimientos más primitivos de la gente, no a la razón. La razón ha pasado a segundo plano. Hoy lo que se explota son los sentimientos más primitivos, y no hay sentimiento más primitivo que el miedo. El miedo a los inmigrantes, por ejemplo. Todo lo que se fabrica alrededor de los inmigrantes, lo que los inmigrantes son capaces de contaminar a las sociedades seguras, que traen la inseguridad, que traen las enfermedades, que traen la delincuencia, que traen el terrorismo. Todo esto son fabricaciones constantes que se van tejiendo como si fueran noticias, pero que se le está dando a la mentira una categoría de divulgación que nunca antes había tenido. Y claro, no solo que en la granja se fabrica la noticia, sino que se crea la tendencia, y hay gente identificada con esa ideología que comienza a repetirlas en sus propias redes, y se arma esta gran conversación de mentiras, que antes no era posible porque el que creía en una mentira se la comunicaba al vecino, pero no tenía la posibilidad de multiplicarla por miles, como existe hoy en día. Por lo tanto, la transferencia de la responsabilidad de la información es lo más peligroso que existe, porque se ha diluido, no tiene nombre, se presta a la fabricación y se presta a la manipulación. Bueno, hemos hablado de las redes sociales, ¿no?, del efecto perverso que tienen las redes sociales, y yo os quería preguntar si se puede salvar la cara de las redes sociales en un sentido que os voy a plantear, ¿no? Desde sectores fundamentalmente conservadores se clama en los últimos años contra una supuesta cultura de la cancelación, contra una supuesta postcensura, llaman, que sería pues el efecto por el cual, si tú dices algo contrario a lo que llaman lo políticamente correcto, recibirías un castigo tremendo, ¿no? Muchas veces vemos que los supuestos cancelados después tienen tribunas en los grandes medios de comunicación que no pierden, contratos editoriales jugosísimos que no dejan de ganar o que adquieren a raíz de eso, etcétera, ¿no? Yo creo que a poco que se rasque, no se descubre que lo que indigna a estos sectores es la pérdida de la incontestabilidad de determinados gurúes que antes tenían sus columnas, tenían sus tribunas y no recibían a lo mejor más contestación que una carta al director, y de repente hay una esfera plebeya que ha crecido en las redes sociales y que es pues la contestación masiva y en tiempo real de las cosas que tú dices y de las cosas que tú publicas, y que si eres tonto pues te lo llamen, ¿no? Las redes han democratizado la esfera pública en este sentido, reviste también esta ventaja, ¿cómo lo veis, ¿no? Os pido ya una cierta mayor... Yo creo que no, yo creo que, como muy bien han explicado, las redes no son neutras, nos venden la idea de que son aparatos neutros y democráticos de comunicación entre individuos, y no es verdad, la mayoría no son individuos, son bots, están perfectamente manipulados. Y como ejemplo una cosa, seguramente Martin Luther King, si pusiera tweets hoy en día, sería prohibido por Twitter, porque seguramente ofendería a alguien. Vivimos en esa cultura de la ofensa que tiene mucho que ver, yo creo, con la pérdida del monopolio del discurso por parte de grandes poderes. Yo también hay una cosa, cuando oigo hablar a periodistas siempre me quedo con la duda de cuál es esa Arcadia idílica del periodismo donde todos eran libres y objetivos y vivían sin presiones y sin estar mediatizados. No creo que eso haya pasado nunca desde el invento de la imprenta. Pero bueno, en cualquier caso, desde mi punto de vista, lo que es absolutamente cierto es que las redes sociales son un invento del diablo, están absolutamente manipuladas.
Y yo recuperaría una de las cosas que dijo Monedero antes, no perder la alegría, no perder la capacidad de lucha, acordarnos de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que lo explicaba muy bien: si somos tolerantes con la intolerancia nos destruirá. Así que seamos intolerantes con la intolerancia, enfrentémosla a las mentiras, enfrentarlas con alegría y con hechos, con verdades. Ahí está el verdadero papel del periodista, desmontar al mentiroso. Y nosotros, en la esfera de lo personal, pues hacer lo mismo con los mentirosos que nos crucemos. Claro, a mí lo que me pasa con las redes sociales es que pues yo creo que en sí no son ni buenas ni malas. Es una tecnología que permite algo que antes no existía, que es una inmediatez y una participación. El otro problema es cómo son estas redes sociales, cómo funcionan, cuál es el mecanismo en el que están funcionando ahora mismo. Ese mecanismo sí me parece un mecanismo perverso, precisamente porque permite todos esos... tienen dueño. Tienen dueño, son espacios... A ver, son salones en los que el Señor nos invita a que todos bailemos. Y entonces nosotros acudimos a la mansión del caballero a bailar y a bailar la melodía que nos van tocando. Entonces, dentro de la sala, pues podemos decir, ay, no me gusta, estos cuadros son feos, este señor es un tipo desagradable, y entonces tú dices tu pequeña opinión y cada uno de nosotros puede decir su pequeña opinión. Eso yo creo que tiene mucho que ver con esta concepción del mundo que se ha ido imponiendo poco a poco, en la cual cada uno de nosotros va a salvar el planeta separando las latas de Coca-Cola en una bolsa aparte. Cosa que me parece muy bien, creo que es una actitud muy cívica, muy ciudadana, pero cuando el camino de la liberación y de la mejora de la humanidad pasa por el esfuerzo de cada individuo, cuando se eleva ese individualismo a la única pauta o camino a través del cual vamos a cambiar las cosas, yo creo que simplemente nos están vendiendo una historia falsa. Nos están vendiendo una falsa porque quienes manejan el mundo, yo se lo aseguro, no actúan de esa manera. Se coordinan todo lo que tienen que coordinarse y se ponen de acuerdo en todo lo que tienen que ponerse de acuerdo. Y eso no hay más que ver el modo en que las grandes corporaciones trabajan entre sí, incluso cuando compiten, ¿no? Porque ellos sí saben colaborar para preservar sus intereses. El interés es que nosotros cada uno seamos perfectamente puros, ofendidos por todo, porque es verdad que existe una cultura de la ofensa que existe en todas partes. No creo que sea solamente del poder, yo creo que como hemos transformado el yo en este gran señor de nuestro mundo, entonces cada yo está dispuesto a sentirse ofendido por algo y como todos estamos un poco irritados por esta vida, pues la capacidad de ofendernos es cada vez más inmediata, ¿no? Es una especie de extraño puritanismo. Ahora, lo que me parece muy siniestro es el modo en que los medios de comunicación tradicionales están, por un lado, aprovechándose de estas redes y por otro lado sirviendo de caja de resonancia a esas redes. Y si uno quiere saber, yo soy periodista desde hace una eternidad, y hay un ejercicio que hago constantemente cuando leo medios de comunicación y es fijarme en los verbos de los titulares. Yo se los recomiendo a ustedes. Y van a ver que la inmensa mayoría de las noticias empiezan, el titular es más o menos este. Pedro Sánchez dice que, Juan Carlos Monedero opina que, el alcalde de no sé dónde declara que. Todos son verbos de opinión, todos son verbos, uno dice y tú dices, ¿y los hechos? ¿Dónde están los hechos? Porque veo, hay muy pocos hechos contrastados en los medios de comunicación. Hay una sobredosis total de opinionitis, que además pasa por esa extraña y siniestra teoría de que la línea editorial, la línea de opinión de un periódico, ya no es solamente el editorial, es el conjunto de los títulos. Yo a veces pego carcajadas en mi casa cuando veo un artículo y veo que el titular del artículo contradice a lo que el periodista escribió. Y me pasa montones de veces. No voy a citar porque no quiero desviar la atención. Si pongo un caso concreto, entonces vamos a parar al caso concreto. No, pero hay casos sonoros en los cuales yo digo, pero ¿cómo es posible, no? Porque todo es esa especie de opinionitis absolutamente siniestra. Y entonces yo creo que en ese contexto hay una herramienta que para mí, y que no he conseguido comprender por qué
sobre todo la izquierda, la ha abandonado, porque la derecha no solamente no la ha abandonado, sino que la trabaja muy minuciosamente, y que es el gran territorio que puede ayudar de alguna manera a proveer a los ciudadanos de aquello que falta, tanto en los medios como en las redes. Lo que falta es criterio. Tú antes hablabas de que son emociones, las emociones. La razón, decía Sergio, la razón ya no es lo que mueve, son los instintos básicos. La razón es la que se mueve con criterio, es la que te permite discernir una mentira burda de una verdad, porque muchas de estas mentiras son sandeces mayúsculas que uno siente vergüenza ajena de que algún ser humano que tenga ese nombre y se pueda tragar esa basura, ¿no? Pero ¿cómo se tiene ese criterio? Pues ese criterio, para mí, pasa por lo que debería ser la gran política de Estado, que es la educación. Una educación pública seria, financiada a fondo, y eso lo entendieron en la Ilustración. O sea, el Emilio de Rousseau no es por casualidad, es decir, ahí es el punto esencial de conformación de la ciudadanía. Y fíjense cómo la derecha lucha como gato panza arriba para conseguir seguir teniendo su monopolio de educación a través de la concertada y de la privada, donde han conseguido derivar enormes cantidades de sumas deteriorando la educación pública. Yo creo que si no conseguimos fortalecer el instrumento de formación de criterio, que es la educación, muy difícilmente vamos a poder llegar en algún momento a tener una ciudadanía que sepa distinguir la manipulación de la información. Bueno, yo, por no repetir, voy a romper una lanza por el buen periodismo, que también está, y algunos y muchos lo intentamos ejercer. Preguntas, Carlos, si alguna vez ha existido esa Arcadia de la libertad. No, es una aspiración. O sea, la libertad de prensa, como la libertad de expresión, como la libertad individual, como la independencia, como la objetividad, no existen. Son aspiraciones que nos llevan a intentar luchar por conseguirlas y por acercarnos lo máximo posible, sabiendo que como el paraíso pues nunca llegaremos ni existirá, pero tú intentas ser feliz cada día. Pues nosotros intentamos, los buenos periodistas, y intento serlo, intentamos ser buenos periodistas cada día. Que nos tropezamos con dificultades, por supuesto, que nos tropezamos con presiones, por supuesto, cada día, de todas partes, de la derecha, de la izquierda, de artistas, de banqueros, de todas partes hay presiones. Lo que quiero decir es que sí, todo esto que hemos hablado es verdad, pero también es verdad que tenemos periodistas jugándose la vida en Ucrania, arriesgándose a morir, en México. ¿Cuántos periodistas de Nicaragua han tenido que salir, han sido encarcelados? En España también han sido perseguidos periodistas en el pasado, afortunadamente superado, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchos profesionales intentando hacer bien la información, intentando poner contexto, intentando luchar por esa Arcadia que efectivamente no existe, pero que aspiramos a ella. Y os aseguro, y os lo aseguro de corazón, que en una redacción, en una buena redacción, lo intentamos y la gente quiere eso. No creáis que los periodistas están ahí conspirando a ver cómo lo hacen mal. No, los periodistas, los de grandes sueldos, los de bajos sueldos, queremos eso. Otra cosa es que el mayor enemigo ahora mismo es la precariedad. Creo que lo has mencionado tú. La precariedad es el mayor enemigo y aunque haya periodistas en situación muy precaria y los medios en general tenemos una situación mucho más precaria porque la publicidad se ha derrumbado, por las razones que sabéis, a pesar de ello, miles de periodistas intentamos hacer bien nuestro trabajo cada día, que es aspirar a esa Arcadia, que obviamente no existe, pero no vamos a dejar de intentarlo. Y hay gente que se juega la vida, nada más. Oye, solo una cosa, es que yo creo que la prueba obvia de que el periodismo no solamente es importante, sino necesario, es precisamente lo que hablaba antes Sergio, ¿no? Cuando evocaba a todos esos periodistas asesinados. ¿Por qué matan periodistas?
No es un deporte matar periodistas. ¿Por qué? Porque el periodismo puede de verdad ser útil. Esa es la prueba. Bueno, preguntaba Pablo, ¿no?, si las redes sociales han ayudado, han contribuido a democratizar el espacio público, de la opinión pública. Yo, como periodista, pero también como ciudadana, defiendo cualquier espacio para la libertad de expresión y para poder comunicar lo que queramos comunicar. Y en tal caso, obviamente que las redes sociales tienen dueños. Tampoco confiaría más en la gestión de las redes sociales si fueran en manos de Estados, y menos con el creciente autoritarismo. Pero obviamente lo que hemos visto es que las redes sociales, igual que han sido cooptadas por la ultraderecha, sigue siendo un espacio fundamental de expresión para aquellos pueblos que intentan rebelarse contra también los gobiernos opresores. Se ha vivido en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Gran parte de las protestas y los medios de comunicación tuvieron que hacer parte de su cobertura cuando las protestas de 2018 fueron reprimidas a través de Twitter y a través de YouTube, subían los vídeos. Lo primero que hacen los gobiernos, cuanto más ahondan en el autoritarismo, es cerrar el acceso a las redes sociales, que significa YouTube, como hace muchísimos años que hizo Erdogan en Turquía, y como ha hecho, por ejemplo, Putin recientemente, o China, que jamás ha permitido acceder a las redes sociales. A mí me da igual, me da igual que sea en las redes sociales o en la arena, si no me queda otra forma de escribir lo que tengo que decir. Y creo que, como tal, todo espacio donde podamos comunicarnos y expresarnos hay que defenderlo con uñas y dientes. El problema es que no solamente la ultraderecha ha ido cooptando esos espacios. Yo creo que hace muchos años que hemos ido admitiendo, desde determinados ámbitos ideológicos y también desde determinados periodistas, que hay cosas que son admisibles que no lo son. Es decir, igual que la CNN manipula cuando la invasión del 92 de Kuwait, hay muchos periodistas que han admitido, por esa precariedad de la que se estaba hablando, trabajar, por ejemplo, para Hispan TV desde hace años. Hispan TV, que es una televisión pública de un régimen como el iraní, donde se ahorcan a las personas por ser homosexuales, o entender que Russian Today, que es un aparato de propaganda de Putin, era un sitio donde se podía informar libremente, y luego se ha visto que no. Y tenemos muchísimos compañeros y compañeras que han tenido que hacer un valiosísimo trabajo desde ahí, hasta que, por ejemplo, tuvieron que empezar a cubrir la revuelta de Ucrania en 2016 y dijeron hasta aquí, ¿no? Y ya tuvieron que dejarlo. Entonces, yo estoy muy preocupada por esta falta de crítica hacia los espacios supuestamente de izquierdas, que al final se convierten en espacios autoritarios, y por la falta de defensa de la pluralidad, de la defensa y el respeto por la pluralidad de ideas, que me parece la mayor defensa de la libertad de expresión y del espacio democrático. Yo aspiro a un país donde haya medios suficientemente fuertes económicamente, y yo trabajo en medios precarios, pero donde pueda haber esa pluralidad de ideas, que no en una Arcadia, pero sí es verdad que hubo unos años en los que podías encontrar en los medios muchísima más pluralidad, ¿no? De gente que podía ser más conservadora o más progresista, pero que tenían criterio y que eran capaces de argumentar las cosas en una misma cabecera. El problema es que con esa creciente falta de recursos, cada vez los medios son más hojas parroquiales. ¿Por qué? Porque vamos a buscar en el periódico que nos digan muy bonito, por eso también hay tanta opinión, lo que ya pensamos, ¿no? Entonces, si defendemos la libertad de expresión, lo que estamos defendiendo es la pluralidad de ideas y la defensa de esa pluralidad de ideas dentro de un marco democrático. El problema que tenemos en este país es que no hemos tenido una derecha democrática, institucional, ¿no? Hemos tenido una derecha que le costaba y le cuesta incluso condenar el franquismo. Pero ojalá muchísimos más medios donde yo pueda leer a personas con las que no tengo que estar necesariamente de acuerdo, pero que me hagan replantearme mis propios prejuicios, estereotipos o convicciones. Y creo que si realmente estamos defendiendo la libertad de expresión, lo que tenemos que defender es eso, porque lo contrario, y es lo que está pasando, es que al que discrepa, al que piensa diferente, primero lo consideramos adversario, luego lo consideramos enemigo, luego empieza el odio, porque es el que supuestamente representa todo lo peor, lo contrario, y el siguiente paso es la violencia. Y creo que si tenemos que defender la democracia, realmente es reconstruir, y por eso me parece fundamental el papel del periodismo, el espacio público de convivencia. Es decir, lo que está pasando con las redes sociales es que los algoritmos, cuando dicen, no, esto de que está polarizando la opinión pública, significa que cuando yo pienso en inmigración, pienso en personas que no se resignan a la falta de oportunidades y que son capaces de
asumir muchísimos riesgos para conseguir unas vidas dignas. Y probablemente la otra persona que está siendo también alimentada en su odio por el algoritmo, cuando piensa en inmigración, piensa a alguien que viene a robarle las oportunidades, a violar a su hija y a transformar, ¿no? y a robarle la cultura. Claro, cuando empezamos a hablar es que ni siquiera hay posibilidad de diálogo, porque estamos hablando de cosas completamente distintas. Y yo creo que la función del periodismo es reconceptualizar y volver a llenar de significados compartidos las palabras. Creo que se está agotando el tiempo, ¿no? Entonces, quizás vale la pena terminar con una voz de aliento, ¿no? Que no vaya a quedar aquí un sentimiento como que todo está perdido. Digamos como Fito Páez, no todo está perdido, ¿no? Creo que es muy importante que las redes sociales como medio tecnológico han abierto la posibilidad también, fuera de la manipulación, fuera de los aspectos negativos que hemos visto, la posibilidad de un periodismo alternativo que se hace también en la calle. En la última novela de la que hablamos, en la que hablamos en la sesión anterior, yo incluí un hecho que ocurrió en Nicaragua en abril de 2018, que fue que un grupo de paramilitares llegó a una casa de 3 pisos donde había una fábrica de colchones artesanal y arriba vivía el dueño, que era el pastor, un pastor protestante con su familia, a que les abrieran la puerta porque iban a colocar francotiradores en la azotea de la casa para disparar contra los muchachos que estaban en la calle. El pastor se negó y entonces le pegaron fuego a la casa. Le pegaron fuego y murió toda la familia. Se salvaron 2 miembros de la familia tirándose por las ventanas. E inmediatamente los boletines oficiales del régimen proclamaron de que los terroristas, que eran los alzados en contra del gobierno, le habían pegado fuego a la casa, porque el pastor protestante era partidario de Daniel Ortega. Esa fue la versión oficial. Pero con lo que no contaban es que toda la escena había sido filmada en la calle por los vecinos. Y esas filmaciones, con voz grabada, narrada, como que si el vecino fuera un periodista, en este momento están entrando en la casa, en este momento están disparando contra las ventanas, en este momento están tirando cócteles Molotov. Eso era un reportaje hecho por alguien que no tiene la profesión de periodista. Él lo subió a su cuenta de Facebook e inmediatamente se divulgó, circuló por miles y ese fue el desmentido de la noticia oficial. Esto es lo que yo llamo periodismo alternativo hecho en la calle, que si no existieran las redes sociales no sería posible. La mentira social sería más invulnerable de lo que es hoy. Veamos, por lo tanto, la otra cara de la luna. Y lo último que yo quería expresar es que también existe un periodismo alternativo profesional. Desde la Fundación Gabriel García Márquez de Periodismo, yo soy miembro del Consejo Rector de la Fundación, además de los talleres de formación periodística que se imparten allí constantemente para que los jóvenes se entrenen en un periodismo moderno y veraz y que aprendan el arte de la investigación periodística, que es la base de todo periodismo veraz, investigar con profesionalismo y con valor los hechos que están ocultos. Los premios que se conceden también, la mayoría de los premiados en reportaje, en noticia diaria, en fotografía, vienen de periodismo multisectorial, vienen de medios alternativos pequeños, de jóvenes que arriesgan también su vida y que sin muchos recursos económicos se meten a hacer un periodismo profundo, que es el que se expresa generalmente en las redes. Por lo tanto, tenemos esa ventaja,
que hay que saber aprovechar. Las redes, por su naturaleza, son democráticas. Los intereses espurios, los intereses egoístas, las han convertido en lo que son. Pero la alternativa para darles otro uso democrático verdaderamente y que revelen los hechos tales como son, existe y hay que utilizarla. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.